Gracias por la invitación. Ahí lo que vamos a hablar es sobre las complicaciones infecciosas de la endoscopía digestiva. Generalmente nadie puede dudar que los endoscopios utilizados en endoscopía digestiva son de mucha utilidad tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de varias enfermedades. De todas maneras, uno tiene que tener en cuenta que como los endoscopios son reutilizables, siempre tenemos el riesgo de transmisión y sobre todo de tipo infecciosas a otros pacientes. Por eso es muy importante el reprocesamiento de los endoscopios para evitar este tipo de problemas y evitar estas enfermedades post-endoscopía. No puedo ver las diapositivas. Disculpe. Bueno, seguimos mientras que aparece la diapositiva. El problema principal de los endoscopios, digamos, es que está compuesto por, si bien tiene una cubierta externa, tiene varias estructuras internas que son para canales de lavado, insuflación, irrigación de agua, compresión para poder lavar, por ejemplo, cuando uno está en colon, y esto a la vez está conectado a algunas fuentes externas como son frascos lavadores, la aspiración central, que todos son fuentes de contaminación probable. Y generalmente es importante en este sentido poder limpiar los endoscopios correctamente para, como dijimos antes, evitar estas enfermedades. Cuando uno habla de infecciones en endoscopía, generalmente estas infecciones pueden ser infecciosas, infecciones tanto endógenas como infecciones exógenas. Infecciones exógenas son las que puede transmitir directamente el endoscopio por la contaminación del mismo. Esas infecciones endógenas pueden verse a través de transmisión de virus, transmisión de bacterias, transmisión de priones, algunos hongos, y generalmente uno trabaja en condiciones por ahí sucias, cuando hace estudios de colon, en contacto con materia fecal, en contacto con moco, y esto puede llevar a la transmisión de todas estas. Con respecto a los virus propiamente dichos, generalmente como los virus son organismos intracelulares, la transmisión generalmente es baja. Sobre todo el virus del HIV, virus B, virus C, es muy baja la transmisión. Hay muchos casos reportados o algunos casos reportados de transmisión por virus C, pero que no han estado relacionados directamente al endoscopio, sino básicamente a la medicación de anestesia, ya que en un tiempo venía el propofol con frascos multidosis, entonces la contaminación de ese frasco por ahí podía llevar a la contaminación de hepatitis C. Con respecto a los priones, como es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, generalmente no hay ningún caso en la literatura con transmisión con estos priones. De todas maneras, y si bien los priones se ubican principalmente en el sistema nervioso central, también pueden estar alojados en el sistema nervioso linfático y por lo tanto en el tracto gastrointestinal, lo cual también lo hace posible de transmisión por vía endoscópica.
mostraba antes, la estructura de los endoscopios con los distintos canales, para no repetir. Esto es el frasco lavador, que es lo que le da aire, va conectado al equipo, le da aire y agua al endoscopio para lavar la lente e insuflar la cavidad que está contraída. Y esta es más o menos la estructura interna con los distintos canales, conectada a la aspiración central, que a veces puede hacer infecciones por vía retrógrada. Esto no lo nombramos, pero generalmente la desinfección de los dispositivos de uso gastrointestinal se valoran de acuerdo a la clasificación de Spalding en críticos, semicríticos y no críticos. Eso tiene en cuenta básicamente los materiales que vamos a usar y qué uso le vamos a dar a dichos materiales. Generalmente los endoscopios están dentro de la clasificación de Spalding, dentro de un nivel de riesgo semicrítico, y deberían someterse a desinfección de alto nivel. No así con los materiales de endoscopía, por ejemplo, pinzas e inyectores que ya toman contacto con algunas cavidades o con el flujo sanguíneo, y esos deberían ser sometidos a esterilización. Por eso la mayoría de los elementos utilizados en endoscopía deberían ser descartables y no reutilizables. Un poco las infecciones generalmente por endoscopía, si bien existen y están descritas, por suerte son bajas, pueden estar subestimadas por falta de reportes y también por falta de síntomas de los pacientes. Sin embargo, se calcula que uno de cada 1,8 millones una infección en 1,8 millones de procedimientos. Por eso hace siempre hincapié en la importancia del proceso de desinfección. Esto es un poco lo que hablábamos antes, la transmisión de virus, ¿sí? Que son de bajo riesgo por ser intracelulares, algunos virus sin envoltura como el enterovirus o rotavirus, que son de un poco mayor resistencia a la desinfección, pero con los desinfectantes que se usan para la desinfección de alto nivel, con los líquidos que se utilizan, generalmente estos no eliminamos el riesgo de transmisión. Esto es lo que hablábamos con respecto a los priones, y con respecto a las bacterias, que es un poco lo que estábamos hablando. Muchas de las descripciones hablan de Salmonella, Helicobacter pylori, que es una bacteria común en la cavidad gástrica relacionada a gastritis, úlceras, tumores gástricos, pero las transmisiones descritas son bajas y todas son de eras previas a la aplicación del reprocesamiento de los endoscopios. De mayor importancia en este sentido es la transmisión con Pseudomonas y algunas enterobacterias, sobre todo con aparición en algunos reportes más actuales del 2006-2015 con enterobacterias que son multiresistentes a los antibióticos. Si bien todos estos reportes han tenido que ver con fallas en el reprocesamiento del endoscópico, de los endoscopios, fallas en el proceso, reutilización de líquido, no medir la concentración adecuada del líquido, se le da mucha importancia en el último tiempo a las infecciones relacionadas con la colangiografía retrógrada endoscópica, que es un método para solucionar problemas de la vía biliar. Este endoscopio tiene una particularidad especial, que tiene un elevador, que es lo que permite manejar los materiales, y esa es la zona más difícil de lavar y la que está asociada a las fuentes a las contaminaciones e infecciones post-endoscopía. Uno de los problemas con estas bacterias, Pseudomonas y algunas enterobacterias, es la formación de biofilm, que de alguna manera permite que esas bacterias estén en un estado protegidas de alguna manera,
permitiendo la transmisión de infecciones. Ahora, la formación del biofilm en los endoscopios tiene que ver también con fallas en el reprocesamiento, o sea, siempre volvemos a lo mismo, básicamente con la reutilización de los detergentes enzimáticos, que ya vamos a ver en qué etapa del proceso se utilizan. Como dijimos, había infecciones exógenas y también hay riesgo de infecciones endógenas, estas relacionadas a bacteriemia, que es el paso de bacterias al torrente sanguíneo. Y esto es muy común de ver en la endoscopía, tanto diagnóstica como terapéutica, con índices que varían entre 0 y 8% para la endoscopía diagnóstica, hasta un 50% para la endoscopía terapéutica y hasta un 20% en los estudios digestivos bajos como la colonoscopía. De todas maneras, y más allá de que esto es frecuente, generalmente son bacterias que no tienen alto índice patogénico o capaces de causar enfermedad. O sea, se ve la bacteriemia, pero es raro que eso provoque o traiga algún problema para el paciente. Sí, recientemente, como decíamos también para las enterobacterias y las pseudomonas multiresistentes, con la colangiografía retrógrada endoscópica, esta bacteriemia a veces puede ser mayor porque uno entra en contacto o también a través del pasaje de la bilis, porque uno está en contacto en la vía biliar, está dentro de la vía biliar trabajando. Puede existir riesgo de infecciones, en estos casos a veces pueden ser graves e incluso asociadas a mortalidad. Ahora, estas infecciones en la colangiografía retrógrada endoscópica es mayor cuando hay obstrucción de la vía biliar que si no hay obstrucción. Por eso que esto tiene que ver más con el procedimiento en sí. Cuando uno realiza un procedimiento endoscópico de la vía biliar, generalmente siempre es para desobstruir la vía biliar que ya está obstruida, se hace profilaxis antibiótica, pero siempre hay que lograr que la vía biliar quede drenada. Si no se logra sacar cálculos, tumores, colocar prótesis y demás, esto disminuye mucho este tipo de complicaciones infecciosas a casi hacerlas inexistentes. Generalmente, como decíamos antes, el mayor riesgo con la colangiografía retrógrada endoscópica tiene que ver con esto. Este es un mecanismo elevador que, como decíamos recién, una vez que uno enfrenta la papila, ese elevador es lo que hace, nos permite manejar los materiales, ya sea el papiloto, catéteres, introductores de prótesis. Sin esto casi es imposible realizar el procedimiento. Pero este mecanismo elevador o uña es donde mayor hincapié se tiene que hacer en el momento del reprocesamiento. Esto va unido a un alambre metálico que también hay que limpiar y se aconseja por guías actuales mirar esto, ya vamos a ver de nuevo los procesos, mirarlo con lupa, ver si hay alguna cuestión, cepillarlo bien como para disminuir la transmisión de bacterias a través de contaminación del elevador. Con respecto a las infecciones endógenas, que dijimos que eran las causadas por bacteriemia, debido a que la mayoría son de bajo índice patogénico, solamente se realiza profilaxis antibiótica en algunas situaciones especiales o en algunos procedimientos más complejos. Por supuesto, la colangiografía retrógrada endoscópica cuando la vía biliar está obstruida de antemano, la gastrostomía endoscópica percutánea, las punciones mediante ecoendoscopía, que es una ecografía que se hace, es un endoscopio especial que tiene un ecógrafo en la punta y eso permite pulsar distintas lesiones desde adentro de la cavidad y no en vez de desde afuera. Pacientes cirróticos por el alto con hemorragia digestiva, por el alto índice de complicaciones, obstrucción biliar con drenaje incompleto, esto es lo que hablábamos recién, y el drenaje de pseudoquistes, generalmente cefalosporinas o muciclavulánico 2 horas previas al procedimiento.
Ahora entramos en lo que es el reprocesamiento de los endoscopios. Esto tiene, para evitar justamente esas infecciones, lo más importante tiene que ver con esto. Generalmente uno tiene que tener en cuenta distintos pasos. Por un lado el lavado, la desinfección de alto nivel, enjuague, secado y almacenamiento. El cumplir todos estos pasos lo que va a hacer que no tengamos o disminuir al máximo las complicaciones infecciosas. Con respecto al área de reprocesamiento, hacer una mención especial, siempre el área de reprocesamiento tiene que ser un lugar aparte del lugar donde nosotros hacemos endoscopía, tiene que estar ventilado, bien limpio y equipado para que esa área sea solo para el reprocesamiento de los endoscopios. Eso a veces es una dificultad en algunos lugares por cuestiones de espacio o en algunas clínicas que los procedimientos se hacen en quirófano, dentro del quirófano, entonces obligan a que la esterilización sea dentro del quirófano en un espacio no adecuado. Son todas cuestiones a cambiar y desde el punto de vista de los gastroenterólogos y endoscopistas o cirujanos endoscopistas es importante que peleemos para que el área para el reprocesamiento del endoscopio sea la adecuada y sea de fácil accesibilidad. Con respecto al lavado, a la vez se divide en distintas fases: prelavado, prueba de fuga y lavado manual. El lavado, digamos, es el paso más importante en el reprocesamiento, porque eso es lo que se hace sí o sí manual, mientras que los otros pasos que siguen a veces puede ser manual o puede ser automático a través de las reprocesadoras automáticas de endoscopio. Con respecto al prelavado, esto es iniciarlo tan pronto sea posible. Esto es apenas terminado el estudio, uno debe tener un contenedor con detergente enzimático y agua estéril y aspirar los canales, y vienen algunas válvulas especiales que permiten lavar a alta presión esos canales y pasar una gasa generalmente húmeda por la superficie externa del endoscopio. Eso es lo que se llama prelavado y disminuye mucho la formación del biofilm en los endoscopios. Una vez que terminamos el procedimiento, es muy común que salga la enfermera con el endoscopio en la mano o la técnica asistente. Lo que debería contar es de container generalmente plástico, preferentemente de plástico duro que no se pinche, y si es posible con tapa, como para trasladar el endoscopio a la sala de reprocesamiento. La prueba de fuga se hace en un dispositivo especial que a veces lo traen las máquinas lavadoras o la misma empresa que fabrica los endoscopios, le inyecta aire a presión dentro de los endoscopios para ver si están pinchados alguno de los canales, y eso se ve por la salida de aire o burbujas en el agua. El lavado manual, esto ya en la sala de reprocesamiento y después del control de fuga, con detergente enzimático, ver bien la superficie del endoscopio, cepillarlo tanto por adentro como por afuera. El cepillo no debe ser reutilizable, puede ser descartable, hay algunos reutilizables, pero habría que desinfectarlos también y no usar el mismo en todos los procedimientos. Para los elevadores vienen ahora algunos cepillos especiales muy similares a un cepillo de dientes. Ese proceso, digamos, es lo importante, como dijimos antes, el más importante para sacar todos los residuos y evitar la formación de biofilms. Después del lavado pasamos a la desinfección de alto nivel. La desinfección de alto nivel, hoy por hoy se prefiere, o la mayoría de las guías actuales, las máquinas de reprocesamiento automático de los endoscopios, que uno le puede seleccionar los ciclos y el tiempo de exposición que quiere, asegurándose de que esté
en el contacto, el tiempo adecuado de contacto, que esté bien sumergido, que después se enjuaguen los canales en forma adecuada y se seque en forma adecuada. No obstante, para la desinfección de alto nivel, uno tiene que elegir líquidos que sean de amplio espectro contra la mayoría de los microorganismos, pero al mismo tiempo tener en cuenta que no dañen los endoscopios, que sea compatible con el endoscopio. En ese sentido, también ver que sean estables y que uno los pueda controlar. Las tiritas reactivas que vienen para medir la concentración del líquido y que esté en condiciones adecuadas todo el tiempo, si no se descartan antes. Por otro lado, que no sean tóxicos, que para el personal que está trabajando con el reprocesamiento de los equipos. Si bien hay muchos líquidos desinfectantes, la mayoría de las guías solamente proponen dos, porque los otros líquidos producen daño en el endoscopio, son muy irritantes, como es el glutaraldehído al 2% y el ortostaldehído al 0,55%. Son los dos líquidos más aceptados por todas las guías para la desinfección de alto nivel. Con respecto a algunas cuestiones, algunas diferencias con respecto al glutaraldehído y el ortostaldehído, generalmente tiene que ver con que es menos irritativo y menos tóxico para el personal que trabaja, tiene algún grado mayor de efectividad y sobre todo una cuestión importante es que se logra la desinfección de alto nivel en tiempos de exposición más corta, lo cual es por ahí en algunas salas de endoscopía o donde no se disponen por los costos de los endoscopios son muy altos, permite agilizar los tiempos y no demorar los turnos de los estudios. Inmediatamente después de que pasó por la máquina y hizo el proceso de desinfección, hay que secarlo, se intila alcohol al 70-90% por los canales y después con aire se secan los canales para proceder a su almacenamiento. Una vez que el equipo se almacena, hay una discusión importante en cuánto tiempo puede durar almacenado antes de ser reutilizado. Generalmente eso se discute, algunos hablan de 3 días, otros hablan de 14 días, 7 días, 21 días. Generalmente en promedio podría durar un equipo que se ha reprocesado en forma correcta 7 días y poder volver a ser utilizado sin ningún problema para el paciente. De todas maneras, existen hoy por hoy algunos gabinetes que tienen un flujo de aire seco continuo, que serían lo recomendado, pero hasta ahora no hay trabajos que indiquen que eso sí o sí tiene que estar. Estos son los gabinetes que mencionábamos recién, que son de flujo continuo, para evitar que se humedezca el equipo y se pueda volver a contaminar. Otra forma que generalmente es lo más común y lo que disponemos todos son armarios grandes donde el endoscopio esté colgado todo el tiempo y mantener muy limpio el lugar de almacenamiento y seco. Bueno, esto es un resumen. Y respecto a esto es lo último, a la vigilancia microbiológica, digamos, hay distintas guías. Si bien uno puede seguir las normas de reprocesamiento en forma adecuada, debería controlar que los endoscopios que utilizamos estén en condiciones de seguir siendo utilizados. En ese sentido, hay que hacerle pruebas que varía de acuerdo a distintas sociedades, pero generalmente se propone para lo que es duodenoscopios y broncoscopios, inclusive la máquina reprocesadora también hay que hacerle pruebas cada 4 semanas. Para otros endoscopios gastrointestinales se sugiere cada 4 meses, esta es la guía australiana, y la guía europea generalmente controles de rutina cada 3 meses.
En conclusión, las prácticas de reprocesamiento han evolucionado y las directrices actuales parecen ser adecuadas para el cuidado de los pacientes. Con la adherencia a las pautas establecidas, los endoscopios presentan un riesgo mínimo de transmisión de infecciones, así que tranquilos, pero siempre es importante, una vez se elige el lugar donde hacerse la endoscopía y demás, por el nombre del médico, por esto y lo otro, y poca importancia se le da que los procesos de lavado y limpieza de los endoscopios sean los adecuados o en el ambiente adecuado. Eso también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para que todos podamos adherirnos a estas normas y se trabaje en forma correcta. Muchas gracias.